y nos sigue bendiciendo con todo su amor. Por eso doy gracias por eso. Ahora voy en detalle en algo que les quiero compartir, pero quiero recordarles, también lo dijimos en el grupo, el sábado que viene y el otro sábado va a haber culto, porque no va a haber los domingos, tanto de Navidad como de Año Nuevo, que justo cae domingo 24 y domingo 31. Entonces el sábado que viene y el otro sábado va a haber a las 7 de la tarde, en vez del domingo, el sábado. ¿Por qué? Porque bueno, hay gente que quizás quiere estar con su familia o tiene que viajar, no queremos cambiar sus compromisos familiares. Así que va a ser el sábado, jueves, por supuesto, como siempre a las 7. El sábado que viene, que es 23, a las 19 horas, acuérdense. Y el otro, que es 30, también a las 19 horas. Y el último sábado del mes va a haber una cena de fin de año, así que lo vamos a hacer a la canasta. Cada uno traerá algo para compartir. Y vamos a despedir el 2017 y esperar el 2018. Hemos decorado un poco la cartelera con un espíritu navideño porque después queremos poner ahí unas esferas con alguna frase de ustedes, cortita, ¿no? Deseo paz, deseo prosperidad. Si no escriba un epitafio porque no entra en una esfera. Algo cortito, ¿no? Que sea contundente. Para el 2018. Así que esta va a ser la idea de ese... Como verán, tuve que sacrificar un poco de pino, pero no quise poner nada artificial. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra de Dios. Préstame un poquito la Biblia. Acabo de perder un versículo. La computadora no me lo tiene. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 en adelante. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 en adelante. El subtítulo de la Biblia dice Eliseo y los sirios. ¿Lo encontraron? Amén. Segunda de Reyes 6, 8 en adelante. Eliseo y los sirios. Yo lo puse como título Viendo lo invisible, porque tiene que ver con el mundo espiritual, tiene que ver con aquellas cosas que no vemos, pero que existen y están. Bueno, voy a empezar por el versículo 8, dice así. Perdón, sí, el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Siempre nosotros tenemos que partir de que cuando se habla de guerra en el Antiguo Testamento, tenemos que contextualizarlo con el Nuevo Testamento. Porque los cristianos no es que tenemos guerra física, Dios quiere que nunca tengamos, sino es una guerra espiritual. Nosotros estamos siempre peleando, siempre hay batallas espirituales que vencer y necesitamos estar bien fuertes, porque el reino de las tinieblas trabaja en la injusticia y Dios trabaja en la justicia. Por eso Jesús decía, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y vamos a ver en la Biblia siempre que los grupos minoritarios son los más atacados. Los débiles se cortan dicen que el hilo se corta por más fino, ¿no?
y los débiles son siempre los más atacados, los vulnerables. La Biblia da 3 categorías, que es la viuda, el huérfano y el extranjero. Hoy diríamos también los jubilados, para darle un sentido más contextual, ¿no? Es decir, la fuerza del mal actúa siempre con aquellas personas que no tienen defensa, pero Dios se les reencuentra. Israel estaba amenazado por los sirios. Los sirios eran un ejército muy poderoso, un ejército que por lógica tenía toda la destrucción en sus manos hacia un pueblo limitado como el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo se revierte la cosa, la historia, cuando Dios está a favor nuestro. Versículos 9 y 10 dice: el varón de Dios envió a decir al rey, es decir, cuando habla del varón de Dios habla de Eliseo, ¿no? Mirá que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar al varón de Dios que había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Esto es importante porque para un rey que un siervo, en este caso Eliseo, le dé un consejo y lo cumpla, quiere decir que el rey de Israel era humilde. Nosotros tenemos que siempre manejarnos con un equilibrio. Está el sentido común y al mismo tiempo la confianza en Dios. Voy a poner un ejemplo. El sentido común, que yo no puedo pasar por una zona riesgosa con el celular en la mano, sabiendo que en cualquier momento me pueden robar. Y después no puedo decir, uy, Dios no me protegió. Ese es el sentido común. Es decir, yo no puedo meter los dedos en el enchufe sabiendo que la corriente me va a patear. ¿Sí? Pero por otro lado, si nos vemos en situaciones que a veces no la elegimos, por circunstancias X, Dios sí puede intervenir y evitar que nos pase algo. Por eso el equilibrio tiene que estar siempre presente. Y orar, decir, bueno, Señor, yo no puedo vivir en una burbuja y decir, bueno, porque hay peligro en la calle, me voy a quedar en mi casa y no voy a salir las 24 horas del día. Si no, estaríamos todos locos. Salimos a trabajar, pero vieron que siempre hay gente que razona lo extremo. No quiero salir a tal hora porque es peligroso. Y siempre es peligroso, pero también siempre es venturoso, porque a veces Dios nos protege de situaciones que nosotros no pensábamos. Por eso no podemos decir nosotros, tuvimos suerte o qué casualidad, las cosas no afectaron, porque tiene que ver con un propósito de Dios. Jesús dijo que no hay un cabello que caiga al piso sin que el Padre lo permita. Y a veces hasta Dios puede permitir ciertas situaciones con un propósito, ¿no? Entonces Eliseo le aconsejó al rey que no vaya por ese lugar, y el rey obedeció. Podría haber dicho, yo soy el rey, hago lo que quiero. Por eso la soberbia muchas veces actúa en contra, pero sin embargo en este momento el rey obedeció lo que le decía su servidor. Versículos 11 y 12. Dice, el corazón del rey de Siria se turbó. Es decir, el enemigo, cuando hay obediencia, se pone mal. Cuando hay sujeción a Dios, se pone mal. Porque el enemigo quiere especialmente la anarquía. Es decir, el mundo satánico es anárquico, es caos, es desorden. Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros nos sujetamos a Él, a su palabra, a su voluntad, parecería que tocamos el avispero más de cerca. Y se empiezan a mover unas fuerzas mucho más reaccionarias que lo que pensamos. Dice, versículo 11, llamando a su siervo le dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Es decir, el rey de Siria le dijo a los suyos, che, dígame qué pasa acá. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Por qué este movimiento tan raro? ¿Por qué yo no me entero que yo tengo la autoridad? Versículo 12, entonces uno de los siervos del rey le dijo, no, mi señor, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En esa época no había red de espionaje, no había dron, no había chip, no había espías ni cámaras. Pero el rey era discernido por el espíritu de un profeta que sabía de antemano lo que estaba pasando. Esto quiere decir discernimiento espiritual. Es decir, muchas veces
nosotros, los cristianos, percibimos cosas, olemos cosas, siempre cuando estamos en comunión, porque no porque seamos cristianos vamos a tener discernimiento espiritual, sino que a veces olfateamos, percibimos cosas que no las podemos explicar. Ayer decía una persona que estaba hablando con nosotros, con la pastora y conmigo, y decía, yo no sé por qué, pero no quise ir a ese lugar. Llamarle intuición, llamarle percepción, llamarle sexto sentido, pero algo movilizó a esta persona de no avanzar. Esto es el Espíritu Santo que a veces nos dice por acá no. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque el mundo se maneja con lo que sería la vista. Nosotros nos manejamos por percepciones espirituales. La vista es importante porque sin vista no podemos ver, pero hay una vista espiritual que la vamos a descubrir, que es necesaria que la tengamos. Dice la carta a... no la busques, Hebreos 13:7, esto va para nosotros, pero no para que nos alaben, sino que es una exhortación. Dice Hebreos, obedecer a vuestros pastores. Ustedes son obedientes, ¿no? Con ustedes no tenemos por qué, ¿no? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, nosotros no tenemos ni toda la verdad ni todas las respuestas, los pastores, porque no somos Dios. Simplemente porque estamos consagrados un poquito más a la oración o a la vida espiritual, y a veces la experiencia de la vida, percibimos cosas que a veces queremos alertar, no por maldad, sino por precaución. Yo me acuerdo que mis primeros años de discípulo, porque antes de ser pastor fui discípulo mucho tiempo, mi pastor me decía, mira, por acá no, por acá sí. Y si me decía ponerte cabeza para abajo, yo lo hacía. Y una vez me dijo, boludo, pero tan obediente, por algo de pastor. Y entonces aprendí que la sujeción está en la ganancia. No la sujeción ciega, entiéndanme, no es porque yo les diga, ahora tienen que bailar todo patas para arriba, lo van a hacer. Pero hablo de las alertas que a veces Dios nos pide que tengamos nosotros atentos. Pero también la Biblia dice, sujetaos los unos a los otros, es decir, ustedes también pueden alertarnos a nosotros, porque nadie es superior a otro en cuanto a la autoridad espiritual. A veces una persona puede hablarnos y nosotros también tenemos que estar atentos a escuchar su voz. ¿Me entiendes? Eso es el cuerpo espiritual de la iglesia. Nos fortalecemos mutuamente, nos sujetamos mutuamente, nos alentamos mutuamente. ¿Para qué? Para prevenirnos de los peligros de la vida, porque la vida tiene peligros permanentes. ¿O quién de nosotros muchas veces hemos pasado situaciones que no nos dimos cuenta y después decimos, uy, Dios me salvó? Pero es medio... ¿También? Amén. Bueno. Decía un siervo de Dios, tenemos que tener un oído al pueblo y otro oído al evangelio. Y cuando hablo pueblo, no solamente hablo del pueblo de Dios, porque nuestro pueblo, nuestro entorno también habla. También habla. A veces la situación nos está hablando, la realidad del país nos está hablando, la situación social de la Argentina nos está hablando, la del mundo nos está hablando, porque pasan cosas que están más allá de nuestro alcance. Y Dios no está ausente de esto. Porque como decía al principio, estamos en una guerra. Pero no para mañana salir a matar a todos los que piensan diferente, entiéndanme, sino una guerra espiritual. Pero a veces se ensaña en seres humanos. Y cómo nos duele, ¿no? Versículo 13, 14 y 15. Dice, y dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo, a carros, pues ya querían atacar, querían avanzar sobre el pueblo de Dios, y el gran ejército del cual vinieron de noche y sitiaron la ciudad, es decir, lo rodearon a los hijos de Dios, lo rodeó el enemigo, sitió la ciudad. Versículo 15, y se levantó la mañana y salió el que servía al varón de Dios, en otro contexto se llamaba Giesi, si usted lo busca más adelante, el siervo de Eliseo llamaba Giesi. Repito, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y dijo, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío,
¿qué haremos? Estar en el mismo grupo cristiano no garantiza que todos tengan la misma visión espiritual. Hay gente que viene a la iglesia y dice así, pero no tiene un pito. Perdónenme. El ciego estaba con Eliseo, se crió con Eliseo, era discípulo, estaba en el discipulado, diríamos hoy, ¿no? Pero no sabía, tenía miedo, no había entendido todavía que Dios estaba con ellos. ¿Cuántas veces estamos años y años y todavía no entendemos que nuestro Dios es grande y hace cosas maravillosas? ¿O no? A veces decimos, uy, me sorprende. Que le sorprenda a uno no, está bien, pero si yo tengo 20 años de creyente y todavía me sorprende que Dios haga, entonces ¿en qué esfera estuve yo de fe? ¿Se me van siguiendo? Dice, vamos a ver ahora lo que hizo Eliseo. Pero antes, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, en la versión Dios habla hoy, dice, el hombre espiritual y el hombre natural, hombre y mujer, el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Dice, el hombre que no es espiritual, esta versión, dice, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son tonterías. Es decir, la persona, por más que sea cristiana, se haya bautizado, aceptó a Jesús, lea la Biblia, pero todavía no tiene entendimiento espiritual, no entiende las cosas de Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo. Repito, el que no es espiritual, no dice el ateo, no dice el que no cree en Dios, sino se refiere al cristiano que todavía tiene un vendaje en los ojos. El hombre espiritual no acepta las cosas que son del espíritu porque para él son tonterías. Tampoco puede entender por qué las cosas no tienen que juzgarse espiritualmente. Porque Pablo dice que todo hay que juzgarlo espiritualmente, evaluarlo espiritualmente. Si estás acá es porque espiritualmente Dios quiso que estés acá. Si en este momento estás escuchando la palabra de Dios, no es casualidad, sino que es una causa de Dios que te trajo por el Espíritu Santo para que estemos escuchando su palabra. Si nada ocurre en el mundo espiritual, siempre por un azar, sino por una realidad que Dios la provoca. Y también respeta tu voluntad, porque si vos no querés, no querés. Pero es otra cosa. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, primero, Dios no vence por mayoría. Nunca las derrotas que tuvieron el pueblo de Israel hacia el enemigo fue por mayoría. A Gedeón le dijo que limpie toda la congregación y se quede con 300. Cuando David quiso hacer censo para ver cuánto ejército tenía, Dios lo castigó con una muerte tremenda, no a él, sino a los que lo rodeaban, porque el censo le daba a él triunfalismo, un espíritu triunfalista. Y a veces uno dice, yo tengo la plata, yo tengo esto, y puedo hacer un montón de cosas. Y Dios te dice, todo eso no sirve si no está bajo mi voluntad. Porque no es con armas, no es con plata, no es con dinero, no es con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Así dice la palabra. Entonces nosotros no somos vencedores por el conocimiento intelectual que tengamos, ni cuánta experiencia tengo humana, porque todo eso es muy importante. Pero si la unción de Dios no está, es como que no podemos avanzar. No quiere Dios que seamos mentalmente cristianos, sino que seamos espiritualmente cristianos, que discernamos espiritualmente, que seamos personas que podamos decir, Señor, en este momento yo entiendo y percibo que hay algo en el mundo espiritual que no lo veo, pero percibo, como hoy cuando estaba guiando la reunión, la pastora, yo también percibí lo mismo. A veces está denso el ambiente y hay que remarlo, hay que pelearlo, hay que quebrar eso. Y si lo hacemos juntos, el ambiente cambia, se modifica. Amén. Porque tenemos luchas. El diablo no es que está afuera solamente, el diablo se quiere meter en la congregación, quiere distraernos, quiere dispersarnos, quiere que nuestra mirada y nuestra atención se vaya a otro lugar. Por eso nuestra lucha es permanente, es permanente. Soldado que se duerme, soldado que pierde. Soldado que dice, bueno, ya está, ya ganamos. Cuando se da media vuelta le pegaron un tiro en la espalda. Somos soldados. Nuestras armas, nuestras milicias, no son carnales, son espirituales. Versículo 17, esto me encanta. Y oró Eliseo, es decir, siempre hay alguien que va a orar por vos.
Y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová que abras sus ojos para que vea. Cuando un creyente o un hermano tuyo de la fe, o un pariente o alguien que amás, no entiende, no le metas la Biblia por la cabeza. No le siembres 1000 versículos porque no va a entender nada. Primero orá para que su mente se abra. Porque hasta que el Espíritu Santo no lo convence, no va a haber cambios. Ahora, una vez que empezás a orar, muchos te van a decir, desde que empezaste a orar me van las cosas peor. ¿Y sabes por qué te van a ir peor? Porque Dios va a empezar a mover las piezas del tablero de ajedrez para acorralarte. Yo conocí gente que antes estaba tranquila, empezamos a orar por esas personas y después decía, pero ustedes están orando por nosotros y nos va peor. Digo, sí, hasta que no cambies de actitud, hasta que no te conviertas, te va a ir peor. Porque es así. Ahora, si alguien, una persona me dijo, no ore por mí, bueno, yo no voy a orar por vos, si vos no querés, yo no voy a orar por vos. Yo te respeto. Porque en el fondo sabía que si yo oraba por esa persona iba a ser perjudicada espiritualmente. ¿Me van siguiendo? Entonces Eliseo oró y dijo, Jehová abre sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de su criado. Toma mate. Y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuegos alrededor de Eliseo. Eliseo veía que había ángeles a su favor, pero su discípulo no lo veía. Hasta que Eliseo oró y su discípulo vio. Fíjense, empezó a entender espiritualmente lo que antes no entendía. Voy a poner el ejemplo de uno de los más grandes apóstoles, Pablo. Pablo era una persona que antes de ser Pablo era Saulo. Usted lea Hechos de los Apóstoles y va a encontrar un hombre que sabía la palabra de Dios, que iba a todos los cultos, que ofrendaba, diezmaba, que hacía todo lo que la religión le pedía, pero tenía los ojos vendados. Era un fariseo. Él decía, yo era un maestro de la palabra, criado en los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de Jerusalén. Pero iba con cartas para perseguir a los cristianos. Camino a Damasco, dice el libro de los Hechos, se encontró con el Señor le abrió los ojos, se le cayeron las vendas y vio. Se dan cuenta que cuando Dios toca la vida de alguien que oramos, ahora, no podemos negar que por Pablo la iglesia estaría orando. Pero ¿saben cómo estarían orando? Supongo yo, porque no dice la Biblia. Señor, que no nos persiga más este hombre. Y este hombre que los perseguía se dio vuelta como una media y empezó a ser discípulo del Señor. Por eso lo importante de orar, para que si a algún vecino no le gusta la música que nosotros cantamos, no le gusta la melodía que nosotros decimos, no nos gusta la forma de hablar, bueno, orá por tu vecino, orá por tu pariente, orá por tu amigo, para que entienda. Y Dios le va a sacar ese vendaje. Amén. Amén. Y ahora sí voy a contar el testimonio. Pero este testimonio, hay gente, ustedes saben, los que están en radiología, que uno de los materiales que más impide que los rayos X penetren es el plomo. Porque el plomo tiene una aleación que el rayo X no puede entrar. Hay un plomo espiritual a veces, que no podemos visualizar las cosas de Dios. Pero también hay gente que es plomo. Y vos le hablás y nada, ¿no? Entonces, no te enojes con esa gente. Orá. A veces decimos, bueno, pero ¿cuándo se va a convertir? Orá. Bueno, ahora quería contarles lo que me decía la pastora que lo cuente, y yo el otro día vine y se los conté, algunos se los adelanté. La semana pasada, bueno, esto viene con 2 meses de historia. Mi hijo Joaquín, que muchos lo conocen, sintió de irse a Punta del Este a trabajar. Vino esta parte iba a Brasil, bueno, pero gracias a Dios fue más cerca, cruzó el charco más cerca que Brasil. Y esto fue en noviembre.
Fue con una mano atrás, otro adelante, con un poco de dinero, llevaba 3.000 o 4.000 pesos argentinos, que al cambio no tiene tanto valor. Y empezó a probar trabajo, a él le gusta mucho lo que es la gastronomía, y empezó a trabajar como mozo y como cocinero, qué sé yo, pero no daba cierto en ningún lugar. Entonces, esto me lo contó allá, cuando yo estaba con él. Entonces dice que le quedaban 1.300 pesos en el bolsillo. Él es una persona que cree a su manera y tiene fe en las cosas de Dios. Acá, una vez cuando nosotros empezamos con el comedor, antes del comedor, que hacíamos el kilo de amor, un día se apareció con no sé cuántos fideos. Con un remis. Una pila así de fideos que compró. 2.000 pesos gastó en fideos. Azúcares. ¿Eh? Azúcar. Y azúcar, Un montón de cosas. Pero es así medio loco en ese sentido, ¿no? Tiene fe en lo que hace. Entonces, estaba en la plaza, me dice, papá, yo estaba en la plaza, tenía 1.300 pesos y me iba a durar 2 días. Tenía que pagar el hotel y comer. Entonces le dijo a Dios, bueno, yo voy a ofrendarte 1.000 pesos. Porque se acordó el pasaje que había, él llevó un celular que yo le regalé que tenía la Biblia en audio. Y entonces le tocó mucho una frase que David dijo a Dios, no te voy a dar algo que a mí no me duela, que no me cueste. Y yo te voy a dar 1.000 pesos a Dios. Fue a una iglesia y le entregó al líder de la iglesia esos 1.000 pesos y se quedó con 300 pesos. O sea, no era un diezmo, era una ofrenda. ¿Ves? Lo ofrendó. Esa misma tarde, estaba caminando por la calle, entre la 26 y 27, que es donde estoy trabajando ahora, y va a un hostel. Un hostel es un hotel compartido, donde se cocinan juntos, qué sé yo. Y el dueño del hostel le dice, ¿qué sabes hacer? Y dijo, bueno, yo cocino y lo que usted quiera que haga, yo voy a hacer. Bueno, el tema, se los hago corta, el tema es que quedó como encargado del hotel, el dueño casi va muy poco, yo los días que estuve lo vi un solo día, y él se encarga de lo que sería toda la administración, la parte de... Y me decía, vos sabés que sentí que el mundo espiritual se me abría, que esto que... Yo tuve fe, pero ustedes me conocen, yo no estoy ahora dando manija a lo que sería el evangelio de la prosperidad, ni decir que si vos vas a dar plata Dios te va a bendecir, no estoy hablando de eso, entiéndame, porque no tengo esa intención de decirlo, simplemente estoy diciendo un acto de fe. Un acto de fe puede ser que vaya a ver a un enfermo, que de pronto renuncies a un trabajo para agarrar algo mejor, es decir, algo que te moviliza el corazón y que vea más allá de tus ojos. Y él pudo visualizar que Dios lo iba a recompensar, porque tuvo fe. Bueno, ya hace casi un mes y pico que está trabajando ahí, y entonces la semana pasada lo llamo, nos comunicamos todos los días, me dice, ¿tenés la voz media mal? Yo sí, estoy un poco agotado, qué sé yo. Me dice, ¿por qué no te venís? Yo te pago el pasaje, la estadía, todo. Bueno, Digna está presente y mis hijas también porque fueron las que... Me pagó todo, el viaje, la estadía, y tenía 1.300 pesos. Yo digo, no haga lo mismo porque esto es un acto de fe. Si usted lo siente, pero cuando usted siente hacer algo para Dios, sea en el índole que sea, hágalo, porque Dios te avala. Porque el mundo espiritual va más allá de cuando empezamos a racionalizar a Dios, a mentalizarlo, las cosas no fluyen. Las cosas no fluyen. Por eso siempre decimos que esta casa es un acto de fe. No hay otra lógica. No hay otra lógica. Nuestra vida es un acto de fe, su vida también es un acto de fe. Entonces tenemos que orar para ver, no naturalmente, sino espiritualmente, ese mundo que no vemos, como si ya lo veríamos, y decir, Señor, yo necesito esto, sea trabajo, sea lo que fuere, en fe. Dice Jesús que todo lo que pidiere en fe, el Padre se os dará. Versículo 18. Luego los sirios, el enemigo, ¿no? Descendieron a él, oró Eliseo, es decir, atacaron, porque no solamente que Eliseo oró para que vea Giesi, sino que también
se encontró que el enemigo avanzaba. Dice, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a petición de Eliseo. Mateo 16, 19, Jesús dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La palabra atar y desatar es una palabra griega que significa liberar. Nosotros tenemos la autoridad, los cristianos, ustedes, yo, todos los cristianos, si la empleamos, de atar y desatar el mundo espiritual. Cuando oramos y decimos, Señor, ahora en este momento te pido esto, en el nombre de Jesús, lo hacemos con fe. Y si lo hacemos entre dos o tres como un común acuerdo, tiene más fuerza espiritualmente. Dios ata aquellas cosas que nos pueden molestar. Dios desata aquellas cosas que están grabadas. No es locura, ¿eh? Yo les hablo a ustedes porque son todos cristianos y acá haría una sola persona que sin conversa cambiaría el mensaje. Pero ustedes me entienden. Es decir, el mundo espiritual se mueve por lo que uno ata y lo que uno desata. Todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Eliseo dijo, Señor, no solamente te pido que mi siervo vea, sino que también los que vienen a atacarnos se queden ciegos. ¿Cuántas veces Dios ha confundido situaciones para liberarnos del peligro? Amén. ¿Cuántas veces fuimos por un lugar y pasó algo? Quizás el colectivo te lo perdiste, pero ese colectivo que vos ibas, quizás hubo un accidente, como alguien que un día me contó que iba en un tren, perdió el tren y tuvo que irse en colectivo porque era el último tren y ese tren descarriló en Monroe. Me dijo, uy, me salvé. Digo, no te salvó, Dios te salvó. Porque no permitió que a vos te pase algo. Es decir, se dan cuenta que las cosas ocurren y que nosotros tenemos el poder e impedir que ocurran cuando oramos con fe. Tendríamos que pensar, Señor, ¿tendré los ojos velados como Giesi, como el siervo de Eliseo y no veo el mundo espiritual? Bueno, mi oración en esta noche es que vos veas, que empecemos a ver que hay una realidad espiritual que es mucho más grande que la natural y que Dios está con nosotros y Dios nos va a dar la victoria. Al final voy a leer versículos 22 y 23. Perdón, versículos 21, 22 y 23. El rey de Israel, cuando vio que el enemigo estaba, porque lo agarraron al enemigo, lo entramparon, lo capturaron al enemigo, le dijo a Eliseo, ¿qué hacemos, padre mío? ¿Lo matamos? Tenemos al enemigo, lo tenemos de él, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Respondió Eliseo, no lo mates, no lo mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivo con tu espada o con tu arco? Le dijo Eliseo, poned delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, no les dio pan y agua, les dio un banquete, y cuando había comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria en la tierra de Israel. Dice Pablo en Romanos 12, 20, que está citando a Proverbios, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que arda su cara de vergüenza. Expresión popular. Nunca humillarás a alguien con agresión. Humillarlo con el servicio, con el amor. Porque la agresión engendra agresión. Si alguien te hace algo y vos le contestás peor, lo que haces es alterar más la agresión. Pero si vos bendecís a aquella persona que te maldice, lo vas a avergonzar. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Pruebe eso. Pruebe de darle de comer a aquella persona que te ofendió. Porque a veces nosotros somos, si a mí no me saludo, no lo saludo más. No puso me gusta en Facebook, no le hablo por un mes. De haber visto y no me respondió, lo bloqueo. Así somos, ¿no? No, bendecilo.
Dice, hermano, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? No, porque hay muchas formas de devolver, pero cuando uno devuelve bien a la persona, dice Dios que la avergonzás a la persona. Porque la humillación es la más grande agresión que la persona puede recibir. Los que vieron o leyeron la vida de Gandhi, que para mí es uno de los más grandes libertadores de la India, Mahatma Gandhi, fue un abogado que saben que si ustedes ven la película o ven la historia de él, ocurrió, ¿eh? Los hindúes no podían estar en un tren sentados si había ingleses que estaban parados, porque la India estaba colonizada por los ingleses. Y subían al colectivo, decía, fíjense ustedes mismos, son, por ejemplo, ustedes están en el colectivo y viene alguien y dice, no, yo soy extranjero, soy inglés, dame el asiento. ¿Y por qué? Y porque vos sos negrito. Todos los que estamos acá somos oscuritos. Yo soy rubio de ojos celeste. Soy inglés. Levántate. Así los tenía a los hindúes los ingleses. Los tenían como segunda categoría. Entonces Gandhi empezó a ver todas esas cosas. Tenía que viajar con el tren parado, aunque los asientos estaban vacíos, porque si venía un inglés tenía que sentarse. Fíjense la humillación, ¿eh? Más de uno de nosotros le agarra un carterazo y se le da la cabeza, ¿no? Pero Gandhi era un hombre que leía mucho la bienaventuranza y Jesús decía, cuando él leía la bienaventuranza decía, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y a él le tocó mucho eso. Entonces un día dice que la sal, que es lo que produce el pueblo hindú, o producía, se la llevaban los ingleses para Inglaterra, porque son piratas por nacimiento, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vamos a hacer una revuelta, pero no con palos, sino pacifista. Vamos a ir todos juntos a reclamar nuestros derechos. Y le dijo a sus hermanos, dijo, si vienen los ingleses con palos, lo vamos a bendecir en nombre de Dios. Y no eran cristianos, ¿eh? Eran hindúes. Miren qué lección. Entonces dice que le daban palos y ellos, algunos caían en el piso. Una cosa de loco. Fue tanto que en un momento el jefe militar inglés dijo, yo no puedo golpear a una gente que no se defiende. Y renunció y ganó, y la India fue liberada de la esclavitud de los ingleses. Bueno, los cristianos tenemos algo mucho más poderoso que es Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz para el mundo fue un fracaso. Fue un desastre. Porque Dios no puede morir en una cruz. Dios no puede, es muy débil para morir en una cruz. Para la sociedad la muerte de Cristo hoy en día sigue siendo burla, sigue siendo escarnio. Pero sin embargo Él venció la muerte, resucitó y está en medio nuestro. Y eso es lo más lindo que nosotros tenemos. Tenemos un Señor vivo, que está vivo, que resucitó, que camina con nosotros, que maneja un mundo que no vemos y nos dice, no temas, yo estoy con vos, siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Amén. Yo quisiera orar antes de entregar al bebé al Señor, para que podamos entender que Dios pelea con nosotros la batalla. No seamos como Giesi, no seamos como este siervo que él tenía tanto miedo que pensaba que tenía la batalla perdida. Padre, la oración de Eliseo me toca en lo más profundo porque tiene que ver con aquellas cosas que a veces están en nuestra mente. Esos vendajes que nos hacemos por perjuicios, por miedos, por temores. Muchas veces, Señor, calculamos todo, estamos como midiendo hasta cuándo nos podés dar algo o no. Pero tú eres un Dios maravilloso que siempre nos bendice. Por eso en esta noche te pedimos que aumentes nuestra fe y que podamos ver lo invisible, que podamos ver que hay un ejército que batalla con nosotros, que podamos ver que el enemigo está derrotado a través de la muerte expiatoria de tu Hijo Jesucristo, que podamos ver, Señor, que nuestra vida no es una vida cualquiera, es una vida guiada por ti, Señor. En este mundo que se deshace, que se cae a pedazos, que hay injusticia,
contra los más débiles, con los pobres, con los jubilados, con las personas que sufren. Que podamos ver, Señor, que tú tienes la última palabra, porque los gobiernos van a pasar, pero tu palabra es para siempre, Señor. Y nosotros somos luz de este mundo, somos antorchas vivientes, Señor. Haz que veamos que hemos ganado la batalla, que hemos vencido al enemigo, que no hay sirio, que no hay ningún enemigo que pueda sitiarnos, rodearnos, sabiendo que tú estás con nosotros y nos vas a vencer y nos vas a dar la victoria para seguir venciendo. Pero que podamos estar alertas, Señor, porque tú dijiste antes de morir, Jesús, velad y orad, porque vuestra carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Y tenemos que orar, Señor, danos un espíritu de oración continua. Todos los días podamos siempre entregarnos a ti en oración y buscar tu presencia antes de salir a la batalla. Que podamos saber, Señor, que muchas veces nosotros pensamos que estamos como este siervo tuyo de Eliseo, que no sabía, Señor, que había gente que los estaban respaldando espiritualmente. Hay iglesia, hay hermanos, hay pastores, hay siervos, hay siervas que respaldamos, que nos respaldamos mutuamente, que estamos orando, que estamos velando, que estamos intercediendo. Hay un pueblo de Dios que vela, hay un pueblo de Dios que ora, hay un pueblo de Dios que clama. Y tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. Y creemos en eso, Señor. Por eso ayúdanos en esta noche a entender, no naturalmente, sino espiritualmente, las cosas del Espíritu. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos evaluado, calculado y caminado en la vida racionalmente, Señor. ¿Para qué sirve una razón sin espíritu? Estamos muertos en vida, Señor. Creemos tener la verdad y estamos confusos. Danos, Señor, una visión espiritual para todas las cosas que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Y amén, Señor. Bueno, vamos a hacer la entrega. ¿Dónde está la mamá?